En seguimiento al tema que estamos estudiando, que estamos meditando sobre qué es el Evangelio, qué es creer en el Evangelio. Y estamos meditando en este tema porque en mi experiencia y lo que he podido compartir con tantos hermanos en tantos años de ministerio, es que aunque hay auténticos creyentes, por lo menos conceptualmente, todavía no tienen mucha claridad de lo que es el Evangelio. En estos tiempos donde hay muchos púlpitos, donde no se predica el Evangelio, pues algunos están asumiendo eso como si fuera el Evangelio. Y por eso iniciamos esta serie sobre lo que es el Evangelio. Y no vamos a encontrar una definición sintáctica en una oración que nos diga el Evangelio es esto. Más bien vamos a encontrar una definición etimológica, es decir, lo que significa la palabra Evangelio, y vamos a encontrar una descripción de lo que es el Evangelio. Y así hay muchos temas en las Escrituras que más que definidos son descritos. Hay algunos que son definidos como la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es una definición sintáctica en una oración. Pero hay otros temas que no son definidos, son descritos, son puestos con sus características, y el Evangelio es uno de esos. Nosotros partimos de un texto de las Escrituras que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 40. No vamos a estar leyendo todo el texto porque ya hemos visto ya algunas de las características de las descripciones de lo que es el Evangelio. Ya hemos visto que el Evangelio no es un invento del ser humano. El ser humano ha inventado muchas cosas que Dios, por su gracia común, le ha dado la mente creativa para bendecirnos, aún personas que no son creyentes, para facilitarnos nuestro paso por la tierra, en distintos campos, en las comunicaciones, en la tecnología médica. Y el hombre ha inventado muchas cosas buenas, también es el creador de muchas cosas funestas. ¿Por qué? Porque la maldad del ser humano compite con su genialidad. Pero el hombre no ha inventado el Evangelio. El Evangelio es una iniciativa de Dios, es una creación de Dios, y ya nosotros lo vimos en este pasaje. La segunda característica que vimos del Evangelio es que el Evangelio es una misión que cumplir. No es una opción, el Señor nos lo da como un mandato. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El apóstol Pablo dice: ay de mí si no predicar el Evangelio. El Evangelio es una responsabilidad de cada uno de nosotros, lo que lo hemos recibido. Y hoy vamos a estar viendo que el Evangelio es urgente, que el Evangelio debe ser explicado y que el Evangelio debe ser recibido. Vamos a leer algunos textos bíblicos que nos hablan de estas características y descripciones que encontramos en este pasaje de Hechos, capítulo 8, y vamos a estar viendo desde el versículo 29 hasta terminar el texto en el versículo 40. Y dice la Escritura de la siguiente manera: y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo,
le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? De eso vamos a estar hablando ahora. Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? El eunuco respondió a Felipe y le dijo: te ruego que me digas de quién habla el profeta, de quién dice esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El Señor bendiga su palabra. Este pasaje, como ya nosotros lo conocemos muy bien, comienza en el versículo 1 de ese capítulo 8, donde la narrativa nos dice que hubo una gran persecución contra los cristianos y todos fueron dispersos menos los profetas. Dentro de esos que fueron dispersos está Felipe, y Felipe entonces llega hasta la ciudad de Samaria y allí tiene un éxito extraordinario porque Dios lo usó poderosamente en la ciudad de Samaria, dándole seguimiento a lo que el Señor Jesucristo había comenzado. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús salió de Judea, que está en el sur, rumbo a Galilea, que está en el norte, y que a él le era necesario pasar por Samaria. Todos ustedes saben que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y fue hasta la ciudad de Samaria, y allí ya nosotros conocemos el resto de la historia, que se encontró con una mujer, él la esperó, era como la hora sexta, que son las 12 del mediodía, y allí comenzó un diálogo que finalizó en la presentación del evangelio, y esta mujer creyó, y muchos moradores de Samaria. Después no volvemos a saber mucho de Samaria hasta este pasaje, donde obviamente muchos samaritanos habían creído, pero más personas vinieron, más personas nacieron y la población había crecido, y estaban en estos momentos en que Felipe llega a la ciudad de Samaria bajo la influencia de un señor llamado en esta crónica como Simón el Mago, que con sus artes y sus artes mágicas había engañado a la gente, y todo el mundo decía, desde el más pequeño hasta el más grande, que este era el gran poder de Dios. Se hacía pasar como una persona que venía de parte de Dios. Pero el Señor tenía propósito con este pueblo, y dice la Escritura: pero cuando creyeron al evangelio. Es decir, hay un marcado contraste entre el entretenimiento que hacía Simón el Mago y el poder del evangelio. Muchas cosas, incluso en muchas iglesias, se entretiene a la gente, pero estamos llamados para escuchar solamente el evangelio. Estamos llamados solamente para proclamar el evangelio. Incluso puede ser que el evangelio no me entretenga, incluso puede ser ofensivo, pero es lo que necesitamos.
El Evangelio de Cristo es que nos rompe las cadenas. El Evangelio de Cristo es que nos trae de la muerte espiritual a la vida. El Evangelio de Cristo es el que nos hace ver la luz de Jesucristo. El Evangelio es que nos hace salir de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor. El Evangelio. Y aquí en este pasaje vemos que el Señor lleva a Felipe de Samaria a predicarle a un funcionario de la reina Candace de Etiopía. Y aquí este funcionario viene leyendo una porción de la Escritura. Parece ser una persona muy creyente que iba desde el sur de Egipto hasta la ciudad de Jerusalén, probablemente todos los años, en una expedición arriesgada, bien difícil, dura, pero era muy religioso. Y la condición espiritual de este hombre era de mortandad total. Aunque era muy sensible religiosamente, no podía entender el Evangelio. No podía entender las Escrituras. Fíjese la situación calamitosa en la que él se encontraba. Haciendo este esfuerzo, un viaje de semanas, enfrentándose a los inclementes rayos del sol, al clima implacable del desierto, rendir sus votos religiosos limitados, porque él era un africano, él no era judío. Y en el templo de Jerusalén había un lugar que se llamaba atrio o parte del templo, un atrio o patio de los gentiles, es decir, los que no eran judíos. Y estos que no eran judíos, aunque fueran muy religiosos, solamente podían llegar hasta ese lugar. Ni siquiera podían estar con los demás. Y aún así iban porque había un hambre espiritual, pero estaban vacíos. Y aunque eran muy religiosos y cumplían con todas sus ceremonias y ritos religiosos, aún estaban siendo esclavos, muertos espiritualmente, porque el único que puede liberar de las cadenas es Jesucristo. El Hijo del Hombre vino para dar vida y vida en abundancia. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito sea el nombre del Señor, que los que hemos creído somos libres. Somos libres en Él. Y aquí este pasaje nos describe esa dinámica de este funcionario. Vemos que el Evangelio es para todos. Vemos cómo las Escrituras nos hablan de esa inclusión del Evangelio. Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Puede ser un funcionario de alto nivel, como este hombre, como podía ser como una mujer samaritana de reputación moral dudosa. De un mendigo que estaba pidiendo en el camino, como Nicodemo, un ilustrado jurista judío, porque Jesucristo anunció con su nacimiento que así sería siempre para todo el mundo. Para unos humildes pastores que van y les rinden adoración, y unos sabios extranjeros que vienen del oriente también para adorarle, porque Jesucristo es para todos. Es para ti, es para mí, es para todos. Aquel que reconoce su miseria espiritual y viene a Cristo para que lo haga rico espiritualmente. Solamente el Señor puede hacer eso. Y aquí vemos entonces esta historia que nos describe lo que es el Evangelio. ¿Qué nosotros vemos hoy? Vemos entonces que el Evangelio es una iniciativa de Dios, es una misión que cumplir, pero en adición a eso, el Evangelio es urgente. Usted no se puede quedar callado, usted tiene que hablar de Cristo. ¿De qué hablan las personas afines de lo que ellos son? Los médicos se reúnen y comienzan a hablar según sus especialidades y comienzan a hablar de los casos que han tenido. Y siempre que se reúnen terminan hablando lo mismo. Los abogados por igual, los deportistas por igual. Todo el mundo habla de lo que está lleno. Y el Señor Jesucristo dijo
Que de la abundancia del corazón habla la boca. Si estamos llenos del Evangelio, ¿de qué vamos a hablar? Del Evangelio. ¿Cómo puede ser posible que tú conozcas a Cristo y nadie sepa que tú conoces a Cristo? Si conoces a Cristo, entonces vas a hablar de Cristo. Si conoces al Señor, vas a hablar de Él. No hay nadie como Cristo. Sin embargo, los humanos hablamos de lo que amamos, de lo que estamos llenos. Y yo preguntara, ¿cómo se llama? O díganme algunos de los nombres de la realeza de Suecia. ¿Sabían que en Suecia también hay monarquía? En Holanda también. Pero nadie habla de ellos. Porque los que se encargan de hablar de la realeza es la población. Ahora, todo el mundo sabe que la reina Isabel murió. Y que Carlos III ahora es el rey. ¿Por qué? Porque la noticia le da seguimiento. ¿Por qué? Porque los ingleses, a pesar de mucha presión, la mayoría de los ingleses apoya la monarquía. Se sienten orgullosos de sus reyes. Porque uno habla y uno sigue aquello de lo cual está lleno. ¿Cómo puede ser posible que una persona diga que es seguidor de Cristo, no un seguidor de la reina o del rey, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que nadie en tu entorno sepa que tú sirves a ese rey? Que no miente, que no falla, que no falta sus promesas, que es perfecto, que es santo, y nos da a nosotros, comenzando con la salvación, que es lo más grande que un ser humano pueda recibir, nos da todo lo que nosotros necesitamos. Es una misión que cumplir, es urgente que la gente sepa que ese rey no solamente es rey de nosotros, sino también puede ser rey y salvador de ellos. La Escritura dice, ¿y cómo oirán si no hay quien le predique? ¿Cómo quien tú tienes a tu lado va a conocer a ese rey si tú no te encargas de divulgarlo? Miren lo que dice el texto a propósito de que el Evangelio es urgente. Dice el versículo 30, ya Felipe tiene las instrucciones de que debe ir al desierto, ya está en el desierto, y ahí, según van pasando los minutos, el Señor le va diciendo lo que él tiene que hacer. Y cuando Felipe, dice el versículo 30, se acercó, le oyó al profeta Isaías y le dijo, ¿entiende lo que lees? El Evangelio es urgente. Y aquí vemos dos detalles que pueden pasarse desapercibidos, pero que nosotros debemos tomarlo en cuenta, porque denotan, revelan la urgencia del Evangelio, de la diligencia que nosotros tenemos que hacer para comunicar el Evangelio con prontitud, no aprovechar el tiempo según nosotros creemos, sino aprovecharlo según las circunstancias que el Señor nos da. Aquí hay dos detalles. Número uno, ese versículo 30 dice, cuando Felipe se acercó, no fue aquel funcionario con su séquito que se acercó a Felipe, fue Felipe que se acercó a él, imitando lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que Él vino y a buscar lo que se había perdido. Él fue que dejó su trono de gloria, Él fue que dejó toda esa esfera cósmica de majestad, de grandeza, de santidad, para hacerse humano como nosotros y enfrentarse a todas las limitaciones y barbaridades que nosotros como humanos nos enfrentamos. Con la gran diferencia de que nunca se contaminó como nosotros estamos contaminados. Jesucristo deja su trono de gloria. Como dice el himno, tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén, a nacer. La más grande de las humillaciones, venir y hacerse hombre, tomar forma de hombre.
y estar con nosotros. ¿Por qué? Porque nos amaba, porque nos está modelando con el ejemplo que el evangelio es urgente. Felipe se acercó así como Cristo se ha acercado a nosotros. Y si tú estás aquí en esta mañana es porque el Señor te ha acercado a ti. No fue que tú quisiste venir, es que el Señor dio el paso para que tú dieras el otro paso. El evangelio es urgente y denota la diligencia del Señor para comunicarnos ese evangelio y nos los modela en todo. Cuando Felipe se acercó, es lo primero que vemos, es Felipe que se acerca. Lo segundo que vemos en el texto es que se acercó corriendo. ¿Por qué? Porque yo me imagino, iba ese funcionario con su escolta por el desierto, Felipe se acerca, probablemente el carruaje no se paró y Felipe siguió corriendo hasta que logró el objetivo. Yo siempre pongo el ejemplo de los hijos. Cuando uno lo envía a hacer algo, haz esto, y esto, y esto, y hay que repetirlo muchas veces hasta que por fin se hace. No sin antes haber ciertas protestas, y a veces hay hasta bajas, y terminan haciéndolo, pero ya usted sabe. Como cuando hay huelgas y protestas, comas quemadas, personas detenidas, otro grupo herido. Entonces al fin se hacen las cosas. Aquí nosotros vemos que Felipe desde el primer momento ha sido diligente y obediente. ¿Cómo una persona va a decir que es creyente y no comparte el evangelio en los mismos términos? Yo conozco personas, y también me imagino personas que yo no conozco, que están en ambientes laborales donde nadie sabe que son creyentes. Asimismo, saben en tu trabajo que tú eres un creyente, seguidor de Jesucristo. No solo por tu testimonio, porque es posible que tenga buen testimonio, pero no te has atrevido a abrir tu boca para decirlo. No basta con tener un buen testimonio. El buen testimonio lo que hace es que sirve de endoso para cuando nosotros abramos nuestra boca, para cuando nosotros hablemos de Cristo. Hay muchas personas que les gusta hablar mucho de Cristo, pero su testimonio es funesto. Y hay otros que tienen un buen testimonio, pero nunca hablan de Cristo. Se necesitan las dos cosas para ser un testigo fiel de nuestro Señor Jesucristo. Ay de mí, se lamenta Pablo, si yo no predico el evangelio. Ay de ti si no hablas de Cristo a tus vecinos, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de estudio. Ay de ti. ¿Cómo te vas a quedar callado ante el Señor que te ha dado todo? Comenzando con la salvación, porque la salvación es todo. Porque si no tenemos salvación, entonces no tenemos nada, Aunque tenga a París de rodillas, aunque tenga la ovación y el elogio de las personas, si no tienes a Cristo, no tienes nada. Entonces, ¿cómo te vas a quedar callado? Cuando Cristo no murió en secreto ni por ti ni por mí. Yo voy a morir por ellos, pero como en las leyes romanas se administra que el que carga la cruz en un momento determinado le quitan la ropa. Y tiene que quedarse desnudo delante de todo el mundo. Yo voy a morir por mi pueblo, pero lo voy a hacer en secreto para que nadie me vea y yo no tener que pasar esa vergüenza. No le importó, murió totalmente desnudo. Los latigazos fueron públicos, la corona de espinas fueron públicas. Todo el maltrato, el escarnio, la burla, la tortura, todo el flagelium romano descargó su ira sobre Cristo de manera pública para que nosotros entonces vengamos a avergonzarnos del Señor. No, 1000 veces no. ¿Cómo puede ser que hay una persona que se está beneficiando de las bendiciones eternas del sacrificio de Cristo? Ahora le da vergüenza que sepan que es un cristiano. Vamos a juntarnos el domingo en la mañana. No puedo porque tengo un compromiso. ¿Qué tiene un compromiso? Sí, pero diga, no, yo no puedo. Yo puedo después que yo vaya a la iglesia. Ahora te invito a ti para que vaya a mi iglesia también. Dígalo así.
Dígalo. No le diga que tiene un compromiso. Dígale, yo no puedo porque voy a la iglesia, porque soy un cristiano, porque amo congregarme, porque no dejo de congregarme como algunos tienen por costumbre. Ahora te invito para que tú vengas y te goces en el Señor y puedas escuchar su palabra y cante las alabanzas al Rey. Ven, te invito. Díselo. No que tenga un compromiso de cualquier cosa. No, porque yo me preocupo por dar muy buen testimonio en mi trabajo. Sí, pero tiene que hablar. El buen testimonio no es suficiente. Tiene que abrir tu boca. Que sepan al jefe, a la jefa, a todo el mundo, al presidente, al rey, a todo el mundo se le dice lo que nosotros somos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso es lo que hace Felipe. Él estaba en Samaria hablándole al pueblo, a la gente común y corriente. Ahora le está hablando a un funcionario. ¿Por qué? Porque Felipe es obediente a Dios. El evangelio es urgente. No te avergüences de Cristo. No te avergüences de quien tenía que avergonzarse de ti y de mí y no lo hizo. No nos debemos avergonzar de nuestro Señor Jesucristo. Felipe se acercó corriendo, porque esa era parte del plan del Señor. Y cuando se acerca, es que se da cuenta que este hombre, precisamente, ya Dios estaba preparando el corazón de él, porque estaba leyendo una porción de las Escrituras. Dice el texto, cuando Felipe se acercó corriendo, entonces pudo escuchar, pudo ver. Hay que compartir con la gente. Nosotros somos la sal de la tierra. La sal se coloca de manera adecuada en los alimentos. Como sal de la tierra, nosotros estamos para darle sabor a este mundo insípido. Nosotros estamos para darle el sabor de Cristo a la gente. Pero tenemos que aprovechar que el Señor nos acerca a la gente mediante nuestras redes laborales, académicas, escolares, filiales. En donde quiera que estemos, es el Señor acercándonos a la gente para que nosotros oigamos y veamos su realidad. Y ahí en su realidad, nosotros entonces vamos a ministrarle. El Señor llevó a Felipe cerca y entonces, porque estaba cerca, le oyó leer y sobre esa base le habló. Pero vamos a encontrar personas que no van a estar leyendo, sino que van a estar clamando por necesidad. Les solventamos, los ayudamos en su necesidad, que es una manera también de mostrar el evangelio. Tenemos que acercarnos a la gente para ver si están enfermos y ayudarle en su enfermedad. Tenemos que acercarnos a la gente para oírlos en sus luchas, pero presentarle el evangelio. Felipe se encontró con un moralista religioso. Y un moralista religioso es una persona que se parece mucho a un cristiano, pero no es cristiano. Porque un verdadero discípulo de Cristo se ha dado cuenta en un momento determinado de su vida. El Señor le dio el entendimiento para que se diera cuenta de que era pecador o pecadora y viniera arrepentido delante de Él pidiéndole perdón por sus pecados. Un moralista religioso entiende que está bien y actúa bien como este funcionario. Felipe se acercó corriendo y le oyó leer una porción de la Escritura. Yo recuerdo que estuve de visita en una prisión de máxima seguridad. Y dentro de ese complejo,
dentro de esa prisión de máxima seguridad había un área que era la máxima seguridad dentro de esa prisión de máxima seguridad. Y era un pabellón en forma circular donde estaban todas las celdas, una al lado de otra. Y en el medio había un patio interior. Pero ese pabellón estaba dentro de otro pabellón, que era el complejo penitenciario. Pero esos que estaban ahí, 24 celdas, formaban un círculo. No tenía ventanas, tiene aire central ese lugar. Ellos no pueden ver hacia el exterior porque no tiene ventanas. La única luz que tienen es la que le da que le llega de manera artificial a cada una de sus celdas. Y en el centro, un patio interior. A una hora determinada lo sacaban uno a uno por un tiempo para que caminaran. El guardia de seguridad no podía hablar con ellos y todo un protocolo de seguridad máximo. Las puertas de cada una de estas celdas eran selladas con una rejilla al ras del piso por donde le pasaban los alimentos. Ellos no se comunicaban entre sí. Tiene un sistema acústico que por más que griten no se oye ni afuera, al lado, ni afuera, al frente, al patio. No se oye. Entre ellos no pueden comunicarse. Cuando estaba visitando todos esos pabellones, el warden o el alcaide de la prisión me dice que si quiero entrar y hablarle a ellos. Yo dije, bueno, sí, no estaba supuesto entrar a ese lugar, pero le dije que sí. Entro a aquel patio, me dio cierta tensión porque, no porque me fuera a pasar nada, sino todo lo que habían hecho esas personas que estaban ahí y que estaban custodiadas de esa manera. Yo le digo, ¿y cómo le voy a hablar? Él me dice, tiene que agacharse, poner la cabeza en el piso y hablarle por la rejilla. Lo que quiere decir que aquí en este pasaje hay algo sumamente revelador. Dice que Felipe se acercó corriendo. Era un acto de mal gusto y humillante que un hombre corriera en público. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Que dice que cuando el hijo pródigo volvió ante el padre se acercó al hijo corriendo. Corrió humillándose él para rescatar a su hijo. Porque correr para un hombre en aquel tiempo era un indicador de humillación. Así vemos a Felipe corriendo, humillándose para poder compartirle el evangelio a una persona. De igual manera, si yo quería hablarle a esa persona, tenía que tirarme en el piso y por la rejilla hablarle de Cristo. Fui rejilla por rejilla, sin ni siquiera escuchar una respuesta, simplemente entendiendo que Dios podía hacer libres
aquellos que estaban del otro lado. Porque los verdaderos barrotes están en el corazón. Hay muchas personas que están internas en diferentes centros correccionales que son libres. Y creo que la mayoría de los que están de este lado están siendo prisioneros. Porque el único que da libertad verdadera se llama Cristo Jesús. El evangelio es urgente. Incluso puede llevarnos a la incomodidad contar de ser obediente al Señor. Ni siquiera vamos a saber los resultados muchas veces. Como yo no sé los resultados, prácticamente es imposible saber los resultados de eso que yo hice aquel día. Porque esas personas que iban a estar ahí nunca iban a ver la luz del sol. A menos que Dios quisiera hacer un milagro. Pero humanamente hablando, estaban cumpliendo 3 cadenas perpetuas. 4. Caminé también por el corredor de la muerte. Y vi cámara de gas en aquel lugar. Pero aún allí, donde casi nadie puede llegar la luz de Cristo y hacer libres a aquellos que van a estar privados de su libertad humana para toda la vida. Ese es el alcance del evangelio. La diferencia entre ellos y nosotros, ninguna. El apóstol Pablo, haciendo una descripción de las personas que no tienen a Dios, termina diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Somos nosotros, como judíos, en este caso del contexto de Pablo, mejores que ellos? En ninguna manera, porque ambos, judíos y no judíos, todos hemos pecado. El evangelio es urgente. Pero Felipe le hace una pregunta a este hombre. Felipe dice: ¿sientes el evangelio? ¿Eso es lo que le dice? Le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Por qué hace esa pregunta? Y esto nos lleva a la próxima característica del evangelio. El evangelio no se siente, se entiende. Si usted está aquí esperando sentir algo para entonces venir a los pies de Cristo, o esperar que le pase algo catastrófico para venir a los pies de Cristo, mire, eso es un parámetro muy peligroso. Porque el evangelio no se siente, se entiende. Lamentablemente, hay algunos lugares donde se apela más a las emociones de las personas para mover a una persona afectada por una histeria colectiva y mover su voluntad según lo que quien está entregando o predicando, entre comillas, quiere que la persona haga. Yo recuerdo que hace muchos años yo estaba predicando en un campamento de jóvenes fuera del país. Y antes de la prédica había un cantante, vamos a ayudarlo a decir que era cristiano, sí, y que él iba a cantar varias canciones y después iba a predicar yo. Y entonces él dice: yo siento. Cuando una persona me dice yo siento, yo tiemblo. Porque nadie más tiene jurisdicción en él, porque él está partiendo de lo que él siente. Y eso es muy relativo. Entonces él dice, con su guitarrita, tiquitín, tiquitín, yo siento robarle un tiempo al pastor. Ya le dije que no me gustaba desde que dijo siento. Yo no sabía lo que él iba a decir, pero de que dijo yo siento, yo dije, aquí hay algo. Y cuando dijo que me iba a robar parte de mi tiempo, pues ya yo sabía. Yo quiero que tú cierres tus ojos
Y entonces cambian la voz porque todos hablan igual. Yo quiero que tú cierres tus ojos, como si fuera un astrólogo. Yo quiero que tú cierra tus ojos. Si tú vienes de una familia donde tu padre te pegó, usted sabe los fuetazos que yo llevé. De esta generación mía. Cuando hablo de esta generación es que pueden ser que vayan unos añitos más adelante y otros añitos más detrás, pero vamos juntos. Fue una generación que tuvimos que enfrentar tramos muy difíciles. Entonces, él comienza diciendo, si tú tuviste un padre que te pegó, si tú tuviste un amigo que te traicionó, si tuviste un novio o una novia que te rompió el corazón, dígame usted, ¿a quién no le ha pasado una cosa como esa? Aquí está Dios para abrazarte. Si quieres llorar en el hombro de Dios, llore. Ahí al ratico ya estaban la gente. Y eso fue increciendo. Y ahí estaba la gente que daba gritos que eso no tenía madre. El único que no estaba llorando, ¿usted sabe quién era? Porque eso yo me lo sé. El Señor te acaricia tu corazón herido por la madre que te abandonó. Ahora, ¿quiénes quieren venir para que el Señor le consuele? Y vengan, paz y bien. Se llenó de muchachos allá al frente. Pero dando gritos. No me robó parte del tiempo, me robó todo el tiempo. Entonces ya, cuando todo eso pasa, ya ustedes saben, ¿a quién yo le iba a predicar? Y cuando vengo yo y digo, abran su Biblia, ahí estaba todo el mundo parándose, ya todo se terminó. ¿Qué van a escuchar a este negrito predicando? Eso puede dar cierto aire de orgullo a quien provoca eso en una audiencia, y no estoy diciendo que llorar sea malo, al contrario, es una manera de catarsis. Lo que estoy diciendo es que las decisiones no se toman sobre la base de las emociones, se toman sobre la base del razonamiento. Por eso es que él le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes el Evangelio? ¿Y cómo va a seguir el Evangelio si no lo entiendes? No estamos hablando de entender algunos aspectos de las Escrituras que son muy profundos y difíciles. Hay muchas cosas que yo no entiendo. ¿Cómo yo voy a entender a un Dios infinito, eterno? ¿Qué ha sido, qué es y qué será? ¿Cómo yo puedo entender esto? ¿Cómo yo puedo entender que Dios se hizo hombre y vino en la forma de Jesucristo? ¿Cómo yo puedo entender cómo Dios hizo los cielos y la tierra de la nada? Hay muchas cosas que yo no entiendo. Ahora sí yo entendí que yo era pecador, porque nadie me conocía a mí más que yo mismo, Dios solamente, y el diablo que me llevaba a pecar. Yo sí entendí que mi vida no tenía propósito, por más moralista y religioso que yo pretendía ser. Entendí que solamente Cristo le da sentido a la vida. Y ahora sí puedo sentir, pero porque tengo a Cristo. Sí, tengo gozo y paz. Tengo gozo y paz. Aunque el gozo y la paz no anulan el dolor. Soy una persona de fe que batalla con sus dudas. Por eso el Señor envía a Felipe y lo dirige a hacerle esta pregunta. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lee? El Evangelio no apela a las emociones, apela a la razón, a la mente. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. En el versículo 1 habla acerca de la dedicación del cuerpo y en el versículo 2 habla de la dedicación de la mente.
Y dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Es nuestra mente la que se renueva. Es en la mente que el Señor opera. Es en la mente que se dan las batallas más sangrientas. Es en la mente donde se fraguan las dudas. Es en la mente donde se alberga lo bueno y lo malo. Por eso tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. Efesios 4, versículo 23. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. No tenemos una mente reprobada cuando tenemos a Cristo, pero antes de tener a Cristo sí, y esa mente necesita ser rescatada. Por eso Él le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué le dijo el eunuco? El eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas. Dímelo tú, porque ¿cómo yo voy a entender si no me lo explican? Por eso, amados hermanos, el Evangelio apela a la mente. Y se usan sinónimos. Se puede usar el sinónimo corazón para referirse a lo mismo. A la mente, al corazón que procesa. No es tanto para sentir, sino para entender. Cuando a mí me predicaron el Evangelio, yo no sentí nada, pero entendí mucho. Entendí lo suficiente para yo saber que era urgente yo tener a Cristo en mi vida. Las matemáticas y las ciencias exactas no se entienden, no se sienten, se entienden. Y son vitales para la vida. Imagínese que usted se monta en un avión y el capitán dice, damas y caballeros, bienvenidos a este vuelo número tal. Vamos a tener un día cuyo clima nos favorece, no advertimos ningún tipo de turbulencia. El único problema es que yo me siento molesto con la familia y no tengo deseo de vivir. El que quiera salir, que salga, que yo no siento hacer este vuelo. Usted se queda ahí, ¿verdad que sí? Mire, aunque la puerta del avión esté cerrada, yo busco la forma de salir. Recuerden que los aviones no se abren por dentro, es por fuera. Usted puede estar seguro. La marca de la figura mía, en el avión. Porque nadie se va a montar con una persona que diga, yo no siento eso. O que usted esté ya en el quirófano antes de que vayan a darle anestesia general y venga el cirujano y le diga, mire, yo lo conozco a usted, yo no siento operarlo, pero yo lo voy a hacer porque es mi deber. Muchas gracias. Las decisiones, y eso es algo que si usted es recurrente en esta congregación, me escucha decir siempre, las decisiones correctas no se sienten, se hacen. Y no hay decisión más correcta que venir rendidos a los pies de Jesucristo, pedirle perdón y decirle que nos salve y nos haga sus hijos. Aunque usted no lo sienta, eso es lo correcto. Entonces, ¿qué podemos decir del Evangelio? Que el Evangelio es una iniciativa de Dios. El Evangelio es una misión que cumplir. Y el Evangelio no se siente, se entiende.